Hola a todos, bienvenidos a Tópico IM, un podcast de Instituto MEC. Mi nombre es Blanca Fernández, soy tanatóloga y el día de hoy vamos a inaugurar una nueva sección titulada ¿A qué le temes? Para ello tenemos como invitado a Tony Rodríguez, quien a lo largo de esta temporada nos va a presentar diferentes tópicos referentes al tema. Bienvenido, Tony. Hola, buenas tardes, Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy pues vamos a presentar un tema importante que es algo controversial que pasó en Santa Catarina, aquí en Nuevo León. Es sobre una fecha muy presente para muchos santacatarinenses. Es el día 18 de diciembre del 2000. ¿Qué pasó ese día, Tony? Fue una madrugada de ese día a las más o menos 5:30, 6 de la mañana. Un camión urbano Ruta 120, una unidad 74, fue arrasada por un tren por el hecho de que quiso ganar el paso. Y recordemos que esta ruta ya es desaparecida. Sí, ya no está. Digamos que cambiaron el nombre de la ruta. Sigue siendo el mismo recorrido, pero cambiaron ahora a Ruta 400. Para quien igual de peligrosa. Y con muchísimos accidentes también muy fuertes. Para quien no tenga como el contexto antes de ser Ruta 400, era Ruta 120. ¿Qué ocurre este día de diciembre? Pues empezó el recorrido de la unidad, como de costumbre, desde donde empieza, es como la López, empieza a hacer todo su recorrido, al pasar por donde estaba Colosio para Díaz Ordaz, intenta ganarle el paso al tren, y es ahí donde ya no puede avanzar más, y ya el impacto que se crea, pues deja lamentablemente como 18 personas, 17 arrastradas, lesionadas, también muchas, pero la muerte que se presentó fue de 18 personas. 18 personas en el lugar de en los el lugar, hechos. Sí, en el lugar de los... Y durante todos estos años, que ya, si no me equivoco, son 25 años. 25 años ya. Este año, han surgido muchas historias con respecto a lo que sucedió ese día de los sobrevivientes, sí, pero también de los familiares de las víctimas que ese día subieron a esta unidad. Sí, pues lo que se cuenta entre el periodismo y todas las redes sociales, que pues en ese momento pues fue más noticia televisiva, es que los familiares acudieron directamente, pero no en el momento, porque los primeros que llegan ahí son una policía, que fue una persona, creo fue un taxista el que los fue a avisar de que ahí estaba pasando pues el acontecimiento que te platico. Y ya cuando llegan las autoridades, ya le hablan al Jaguares, llegan ahí y pues se impactan a ver todo lo que está pasando, porque jamás se había presentado algo así en Santa Catarina. Claro. Imaginen el impacto de este accidente, en donde evidentemente la estructura quizá del camión era muy distinto a los que conocemos ahora, porque yo veo imágenes y parece como si estuviera hecho de papel. De lámina, algo así, sí, porque es de los camiones de pues muy antes, aparte que pues en ese entonces la ruta sí no tenía como una base de camiones muy padre, eran más que nada como gente que ya venía con camiones, o que en la familia de esta gente que tenía la ruta, pues los iban comprando, pero no eran de que las mejores unidades. Entonces, donde pasa el tren, pues el impacto que hace sí lo deshace completamente. No es como que podría soportar o amortiguar el golpe, sino de que todo queda destruido. Dentro de todas estas historias que han surgido a lo largo de estos 25 años, muy tristes, al menos la descripción de algunos de los sobrevivientes y también de algunos familiares de las víctimas mencionan cómo el impacto de llegar al lugar. Si lo ubicamos en el presente, de donde fue el accidente, que es el cruce de las vías, hasta donde está el memorial que hoy está olvidado, pero vandalizado, sigue ahí. Sí. Dicen que es aproximadamente 100, 200 metros. Sí, más o menos. Todo lo que ese recorrido dejó a su paso el tren,
y que dejó a su paso muerte, porque mencionan muchas personas que era recorrerlo y percibir este El olor. sufrimiento, pues es que eran cadáveres, eran pedazos de, lamentablemente, personas. Hubo una persona declarada que los policías fueron los que se encontraron en donde está, más allá de como unos 100 metros, fue donde encontraron de que solo la cabeza y era de una menor de edad. Qué triste, y qué triste para los familiares también recibir la noticia, que en ese momento no había redes sociales. No había redes sociales y fue a través de la televisión donde empezaron apenas a transmitir, porque cuando llegan los paramédicos ya le hablan como que a las noticias y empiezan a transmitir, y la gente se da cuenta en ese momento y se empieza a acercar al lugar. Y entonces se acerca al lugar, pues ves el hecho desgarrador y pues tienes familiares ahí y los empiezas a buscar. De hecho, hay una parte en la que hay como una, ¿cómo se llama? Una línea, o bueno, gente que se pone a acordonar, pero con su propio cuerpo. Y porque no querían dejar pasar a las personas, porque era algo que estaba pasando pues muy, muy fuerte, ver todo lo que había, toda la sangre. Y en eso, como ya la gente estaba desesperada porque no les daban noticias de sus familiares, rompen la barrera y empiezan a buscar también entre los escombros ellos a sus mismas familias. Qué triste, más porque mencionas, el recorrido que hacía era de una colonia muy popular, muy Sí. en el sentido popular, en el sentido que es muy, muy famosa dentro de Santa Catarina, que la mayoría de ellos vivían en López Mateos, Ajá. en Cananeas, toda esta zona que muy cercana también al muy cercana al accidente. lugar. Eso provocó que pudieran desplazarse muy rápido al lugar de los hechos. Hay una cuando yo de pronto escucho estas notas, que cada que se cumple un año vuelven a recordar el hecho. El momento. Ajá, y salen nuevos testimonios o recuerdan, ¿no?, el hecho. Y en la descripción de cómo sucede el accidente, yo recuerdo mucho cómo relatan el percibir y esta sensación de estar cercana a la muerte. Que no solamente sangre, que como mencionas, es ver cuerpos tristemente destruidos por el mismo impacto del tren. Ver a las personas, quizá que era tu ser querido, que habías despedido en la mañana porque iba a trabajar o iba a la escuela o al médico, y de pronto encontrarte con que tienes que identificarlo en un servicio médico forense porque no está completo. Sí, ni siquiera sabía si realmente estaba completo o iba a sobrevivir, porque pues sí fueron pocas personas las que sobrevivieron, pero a lo largo de 3-4 días empezaron a salir notas de que la persona había fallecido. La persona no logró sobrevivir porque pues el impacto que les causó sí fue como muy grande. De hecho, las personas que estaban ahí, entre paramédicos y policías, relatan que ellos escuchan como una campanita que suena, o sea, en su sueño les salía, y necesitaron ayuda psicológica para poder superar, porque fue muy traumático todo el hecho que estuvieran ellos ahí, porque no percibían que fuera un impacto tan grande. En el momento que llegaron, pues al ver todo destruido, fue para ellos como una descarga de emociones, y pues fue lo que les afectó psicológicamente. Y es que recordemos que lo que relatan o lo que queda dentro de las declaraciones era que no podían utilizar herramienta que llevara electricidad para sacar de los escombros a las personas que quedaron tanto lesionadas como a los cuerpos sin vida. Sí, porque había diésel. Porque había diésel de la misma máquina. Sí. Entonces el hecho de meter electricidad podía provocar una explosión, porque era demasiado el diésel que había ahí. Justo eso que comentas, a una persona no la podían sacar porque estaba debajo de cuerpos y debajo de todas las láminas y de todo lo que era el camión y el tren, pero pues lograron sacarla. Y hay otra persona que imploraba que no lo dejaran. Fue una persona de 57 años, creo, que imploraba que no la dejaran porque estaba atrapado, y decía que por favor lo ayudaran, que él no se quería morir ahí, aún estando consciente. Imagínate estar consciente, tener cuerpos encima tuyo, estar atrapado entre los cuerpos y la máquina, o la máquina y los restos del camión. Que no puedes sentir las propias heridas de tu cuerpo, sentir las personas con las que
quizá 20 minutos antes habías compartido ese espacio Ajá. dentro del transporte público que muchos lo hemos utilizado, lo utilizamos. Y nunca te imaginas que vaya a terminar tu día De esa manera. de O esa empezar manera. ese día, porque te digo, era la madrugada, apenas iban al trabajo, mucha gente iba dormida, mucha gente pues apenas se iba subiendo al camión cuando de pronto pues pasa esto. Incluso pues hay una historia de una persona que pide a una chica que era menor de edad, creo que iba a la prepa o algo así, y le pide que se recorra para poder, o que se mueva para poder él pasarse al asiento de la ventana. Y la chica no le da el paso, sino que ella es la que se recorre. Y él se queda en el espacio donde estaba la chica. Y a ella es la que le impacta y pues ella fue la que falleció y esta persona es la que sí sobrevivió. Qué triste. Dentro de esta investigación que realizas para, que supongo que no te tocó, o No, eras pues muy yo creo que pequeño. era no tan pequeño, o sí. Sí, hace 25 años sí, digamos que sí. Dentro de esta investigación, ¿cuál fue la historia que más te conmovió de leer, escuchar, observar de los sobrevivientes o los familiares de los fallecidos de este accidente? Fue la de la señora que se quedó viuda. Ella, su pareja se acababa de levantar, ir al trabajo y a los 15 minutos fue donde se enteró y va al lugar a ver que pues estaba deshecho todo el camión. Y hay otra parte que también me conmovió mucho por una investigación en la que vi, que dice que había una señora que trabajaba como en una pastelería, en un lugar de pasteles. Entonces, que la pareja le dijo que ya no tenía nada que hacer, que ya no tenía nada que ir a trabajar, no había la necesidad porque pues él ya estaba ganando bien. Y que dijo de que nada más voy a ir para, o sea, terminar la semana, que me paguen la semana y ya renuncio, ya no vuelvo a ir. Y falleció En el lugar del en el lugar accidente. del accidente. Hay una historia muy también conmovedora. De pronto creemos que el hecho de, por ejemplo, paramédicos, periodistas, que cubren este tipo de casos, o que es más frecuente Ajá. cubrir accidentes, asesinatos, todo lo relacionado con la parte violenta, pueden estar más normalizados o acostumbrados a ver, a cubrir ese tipo de historias. Sin embargo, la mayoría decía que era tan impactante que lo que mencionabas justo, necesitaron atención psicológica después de presenciar y de acudir a brindar la atención. Y hay uno, no sé si tú lo lograste ver, de un sacerdote. Sí, sí, De un el sacerdote sacerdote que que fue con las personas que aún estaban como conscientes, pero cuando llegó al lugar no se imaginó que iba a haber algo así. Trató de darles como bendición y que pudieran partir, pero en sí pues fue impactante también para él y él lo menciona que él no se esperó a que fuera de tal magnitud ese accidente. sí, y menciona algo que a mí me dio mucha escalofrío y mucha, me impactó, porque decía, cuando yo llegué al lugar estaban calientitos. Sí, O sea, ellos acababan de... Su cuerpo todavía tenía el tenía, calor de vida. sí, Entonces el impacto de esta confrontación de la vida tiene un calor que provoca su mismo cuerpo, pero ya no tiene vida. ya no estás consciente, ya no tienes el alma dentro de ti, que es lo que pues se basa más la historia entre leyendas que se han visto, o sea que dentro del hecho recién contaban que se escuchaban los gritos, que veían de que ánimas o espíritus de que rondar, incluso cuando se hizo de que el monumento para ellos, o sea que se escuchaban muchos lamentos, que veían como orbes, la gente cercana al lugar, porque pues estamos de acuerdo que hay una distancia bien chica a casas que siguen ahí. Uh-huh. Es un lugar concurrido, entonces pues por eso la gente tomaba, no sé, estas leyendas de decirle a la gente, ¿sabes qué? Es que por este accidente pasaron este tipo de cosas y si los escuchamos todavía se escuchan los lamentos. Entonces sí, el que haya ido el padre es un plus para las almas, pero pues como muchas de ellas no estaban conscientes de que iban a morir,
siguen siendo almas, digamos, errantes, porque pues no, ni siquiera están enteradas de lo que pasó. Muchas iban dormidas cuando pasó esa situación. Entonces, para ellas no dejaban el plano, siguen aquí presentes. Y eso nos lleva justo lo que acabas de mencionar a este tipo de, a este tema, que ya es bien también común o es como muy, es tabú también, o que muchas personas lo toman con morbo. ¿Qué sucede con las almas de las personas que fallecen en situaciones violentas? Porque cuando estamos con una enfermedad, pues sabemos que nuestro proceso está llegando, ¿no? Estamos como un poquito más llegando a este proceso de aceptación en donde ya voy a partir, o cuando tienes una edad muy avanzada, incluso como familiares decimos, bueno, ya tiene 95 años, es probable que la muerte esté cerca. En el ambiente, en la parte de duelo es distinta a la parte emocional, pero sí en esta parte social es como, bueno, estoy como más consciente de que el final está llegando. Está cerca, sí. Pero cuando sucede un accidente tiende mucho a esta creencia de su alma quizá no ha descansado. No ha descansado, sí, porque pues levantarte en la mañana y que te suceda eso, ni siquiera estás consciente de que no te despediste de nadie, no hiciste lo que tenías que hacer en ese día, incluso, o sea, como te digo, iban dormidos, no estás consciente de tu mente de que moriste y pues por eso quedas como en el trance de tu alma de quedarte aquí, de que algo queda pendiente. Entonces por eso hay muchas historias de que se sigue escuchando, se sigue lamentando y por eso es importante pues la presencia del padre, pero en sí pues a veces como el alma se aferra mucho, se aferra demasiado de que a la vida y no estás, como digo, consciente de que para ti es como seguir en este plano. El no darte cuenta, no darte ¿no? Cuenta. Que de pronto escucho muchas historias de no se dio cuenta que había fallecido y su alma continúa, sobre todo en mediums y estas personas que tienen estas habilidades que mencionan, pues sigue aquí o lo sigues viendo. Ajá. O se aparece o escuchas porque no se ha dado cuenta que ya trascendió. Que ya trascendió, sí. Que su cuerpo ya trascendió y quizás su alma es la que hay que ayudar a que pueda seguir. Ajá, a que vaya a esta luz, ¿no? De la que se habla tanto. O no. O no. Depende. Depende cómo se han portado. Pórtense bien. Exactamente. Haciendo así como un paréntesis en la parte tanatológica, en la parte emocional, justo de este trauma que hablas, cuando estamos nosotros, cuando nos enfrentamos a una situación violenta o traumática como es el presenciar a las personas sin vida, cuerpos sin vida, como el presenciar sangre, el hecho de ver sangre, el hecho de ver todo este contexto en donde ocurrió. La mayoría de las personas, desde familiares, sobrevivientes, paramédicos, incluso el mismo sacerdote, periodistas, es muy probable que hayan tenido síntomas de estrés postraumático. Al estar enfrentado o al enfrentarte a una situación que no es normal, porque no estamos acostumbrados a, sí. Te decía, no sé si alguien ha olido la sangre. Que huele a hierro. Que huele a hierro, pero quien ha tenido la posibilidad por situaciones académicas, yo acudí al CEMEFO, por ejemplo, y el observar, no voy a ser descriptiva porque sí fue muy, muy complejo la situación, pero el hecho de oler la muerte, porque eso nos decían las personas del forense, este olor es el olor a esto huele la muerte, pero es hasta que todos tus sentidos se integren a ese olor. Yo sentía, no solamente era el olor, era el sabor. Ajá. Sí, como cuando hueles algo y que dices, esto sabe. Ajá, sí, así. Exacto, así. Y es una sensación tan... a mí me provocó un poco de ansiedad y también temor, porque decía, la muerte tenemos como con muchos conceptos, pero esta es la realidad, esto es lo que pasa con nuestro cuerpo. El hecho de estar en esa escena durante muchas horas, porque según... Sí, porque les amaneció, o sea, de que todo ese día hasta el siguiente día, en lo que estuvieron ellos ahí. Ahí laborando, ahí
integrando los cuerpos, recogiendo los pedazos que podían pertenecer a un cuerpo para facilitar también la identificación de los familiares. Y te decía, creas o desarrollas un estrés postraumático, que para muchas personas es probable de no ser atendidos, que muchos mencionaste anteriormente, fueron atención psicológica, sí, porque te provoca pesadillas, porque provoca que sientas que no estás tú en el presente, sino sigues en el lugar de los hechos, que tienes pensamientos recurrentes, ansiedad, insomnio, todo tu parte emocional y psicológica. Sí, pues llegas o sea, te estalla de que el cerebro en ese momento de todo lo que estás viendo. Exactamente. Entonces la mayoría seguramente tuvo este estrés postrauma que quizá no se dieron cuenta que era un estrés postraumático, no pudieron darle ese nombre hasta que había algo, lo que mencionabas de la campana. La campanita, que el olor de que todavía lo sentían, o sea, las imágenes, las pesadillas que tenían. Sí. Ajá, exactamente. Y que fue para las familiares, para las personas que estuvieron ahí, familiares, todos los que estuvieron trabajando, pero en sí para la sociedad en general, causó como este trauma, este estrés, este temor también a subirte a un camión. Ajá, sí, al subirte a un camión y pues al pasar por las vías del tren, incluso de que después de que pasó el accidente, pues no tardaron en nada de que en abrir otra vez el paso. Siguió la vida pues normal pero pues ya es como el hecho de ya pasó algo, ¿sabes? O sea, y no han cambiado los camiones, no ha cambiado nada, o sea, sigue pasándolo. Y siguen pasando accidentes en ese mismo lugar. En ese mismo lugar, sí. Es bien frecuente que se continúan. Que ya no han sido tan impactantes, pero sí es como que le dio, no sé, nada más a la cola o alguna aventón nada más. Pero sí, ese hecho sí es el que se marcó más en la historia de Santa. Y que como muchos otros hechos que han sucedido tristemente trágicos en Nuevo León, en todo el estado, sí. Crea como este lugar para visitar, porque el morbo nos llama y nos hace volver a visitar estos lugares para ver cómo se siente, cómo se percibe el ambiente, y hay muchísimas personas que han acudido a tratar de contactar con los fallecidos. Con los fallecidos, sí. Sí, han intentado contactar, incluso hay gente que pues pasando por ahí en las noches sí sienten como la carga, porque es una carga energética de todas las muertes que hubo, de todos los familiares llorando, de las personas preocupadas. Fue tanto la energía que se acumuló en ese lugar que sí siguen pasando como cosas, no tal un poltergeist, pero sí queda secuelas de energía que pues te atrapan en la noche y si piensas como de, o sea, está tétrico, si sientes como, no el hecho de que te vayan a asaltar, sino que sí da miedo algo va a pasar aquí, o sea, algo puede pasarme aquí, de que aparecerse algo, o no sé, algo así, en esos momentos si pasas caminando, que sí he llegado a estar por ahí, sí se siente esa vibra dentro del lugar. Y es que hablábamos de hace 25 años, pero finalmente hay personas que siguen llorando el lugar porque ahí fallecieron sus seres queridos. Yo leía, y no sé si coincidas con ello, que la energía se queda en el lugar del accidente, no en el panteón, porque muchas personas dicen, es que su cuerpo está en el panteón. No, pero el panteón es un lugar en donde está descansando, entonces la energía de toda esta tragedia se queda en donde sucedió el hecho de muerte. Sí, porque digo, no es como tal un poltergeist, pero sí es los lamentos, la tristeza, el que fue casi todo un día. O sea, se crea de que como un campo energético de todas estas emociones, que pues es lo que sí las personas podemos llegar a crear, inconsciente o conscientemente lo podemos llegar a crear, pero dejamos ese residuo y es hasta que no sea, ya sea o exorcizado, bendito por un padre, o que se le ore, o pedir por esa parte en especial de esa área, es cuando se quita el residuo energético, pero en sí siempre va a estar plasmado porque pues no se le dio ese centro de decir, ¿sabes qué? Aquí hay que orar por esas almas, hay que hacer como que algún exorcismo o algo y que se libere. O sea, se quedó hasta la fecha así. Solamente se hizo el monumento que era para las personas y ya. Y ya está olvidado. No se fueron por la base de
lo espiritual o de que poder pedir más allá, porque pues básicamente la historia de siempre es lleva un padre, bendice y se acabó. Y a veces necesitas más para poder liberar el espacio en el que se genera toda esa energía. Y darles también tranquilidad, supongo, a las almas, ¿no? Sí, para poder cruzar, porque como te digo, si llegan a fallecer de ese modo, muchas veces no están conscientes del cómo trascender y aún así les restes, pues al momento de que están en el, ¿cómo te diré? En el ataúd, en el momento en que ya las van a sepultar, hay una parte de las almas en las que algunas no pueden seguir a su camino, a las personas por aferrarse al momento en el que están, por saber qué es lo que va a pasar, que por qué siguen ahí. Entonces por eso es que siguen acumuladas ahí, siguen estando ahí, que esperemos que sí estén descansando muchas, pero como sí fue una gran parte de las personas que fallecieron, que eran como 40 personas las que iban en el camión, o sea, fue de que la mitad casi. Sí. Entonces por eso no se sabe bien entre si los estudiantes o las personas de que ya mayores, los que iban al trabajo así, pues puedan trascender de esa manera porque pues tenían toda una vida por delante. Sí. Poco se habla del conductor de este irresponsable de este accidente, que pareciera imposible, pero salió ileso. Salió ileso y nadie sabe cómo salió de ahí. Esa es la verdadera pregunta, cómo salió de ese lugar. O sea, ¿cómo hiciste para no quedar una como ellos o con algún rasguño o algo, alguna contusión que te lleve así al hospital a necesitar ayuda médica? Y te fuiste. Y te fuiste, te escondiste durante un año. Un año completo y luego vas a negociar tu entrega. Ajá. Porque pues te vas a hacer responsable, sí, pero a cambio quieres pues lo que pasó, no tantos años en prisión. 12 años le dieron únicamente. Que si hubiera sido desde el principio donde lo hubieran agarrado, si hubiera sido como pues más por la presión social de la familia, de los familiares que fueron muchos, pues creo que hubiera sido, yo creo que ya no hay cadena perpetua pero sí es como de 100 años, toda tu vida en cárcel. ¿Bendición o maldición haber sobrevivido? Pues yo digo que bendición porque para 12 años sigue, ya debe estar libre. Ya debe estar libre. Pero ¿cómo vivirías? Digo, ojalá y si nos está viendo que se contacte con nosotros para platicar con él. ¿Cómo vives el resto de tu vida? Sobrevives a una situación, a un accidente mortal, sales ileso, huyes, eres responsable independientemente de las circunstancias. Fue una imprudencia que le costó la vida a más de 20 personas. Le costó la vida a más de 20 personas, pero el daño colateral que surgió a partir de este hecho, que fueron familias, fueron viudas, fueron huérfanos que se quedaron sin este familiar, fueron padres que se quedaron sin sus hijos a partir de este accidente. ¿Cómo vives el resto de tu vida? Y que cada año, y que los medios, y que las personas, nosotros, seguimos recordando el hecho. ¿Cómo vives o cómo continúas tu vida como si no hubiera sucedido nada? Pues yo al pensar y centrarme en eso, o sea, de que quiero meterme un poco de que en su mente, y es como de, no pensé, solo me fui, y luego recae como esta culpa, sales de prisión y es, pues yo me imagino para él, es sí una carga, pero pues al final de cuentas tú sigues con vida y estás libre y quizás a lo mejor tomó terapia, a lo mejor hizo algún, no sé, labor social que en él calme esa culpa, pero realmente pues como no se sabe historia ya de esta persona, incluso policías había un policía de Santa Catarina que ahorita creo que ya está en Monterrey, dijo que le había perdido la pista y ya no sabía de qué había sido de él hasta el momento. Y hablamos de las víctimas, evidentemente de las personas que fallecieron en el hogar, pero también y de las víctimas colaterales que a lo largo de estos años pues han vivido
la tristeza de haber perdido un integrante de la familia, pero también del otro lado hablamos de las víctimas colaterales, que es la familia de este conductor, que también tuvo que vivir el señalamiento social, que tuvo que vivir quizá... Lo que sucede en este tipo de situaciones es que la sociedad discrimina a la familia incluso del responsable por considerar que no, en los padres, por ejemplo, no lo criaron o educaron adecuadamente, y también viven un duelo distinto, pero también viven, ¿no? Sí, de cierta manera el ser señalados, porque como era en un lugar que todo, bueno, no es como que todos se conocen, pero sí ciertamente tienes un conocido de esta colonia, de esta otra, y trabaja de que aquí en esta ruta que es de esta colonia, sí, vas a dar con las personas con las que, o sea, que son sus familiares, ya sea si eran sus hermanos, su mamá, su pareja, sus hijos, vas a dar con ellos y vas a ser señalado. Y pues en ese entonces yo creo que las cosas estaban como muy calmadas, porque pues ahorita si haces algo así y quedas desaparecido, quedas libre, se van contra tu familia y pues sí, pasan también tragedias con la familia, sí, como hemos visto que muchas veces la sociedad toma en sus manos la justicia y también provocan tragedias, ¿no? Pero debe ser bien, bien complejo. Y justo hablaste de la culpa dentro de la parte nuevamente tanatológica, cuando hay una carga, una de las emociones más complejas para poder transitar una pérdida, que en este caso él también vivió una pérdida, sí, la imprudencia, el no haber tomado una decisión adecuada que provoca la muerte de tantas personas, la pérdida de la libertad que fue a causa de esta mala decisión, sí, y que es una manera de reparar en cierta manera el daño ocasionado. Les digo, ya no sé si es mucho o poco tiempo. La justicia determinó que solamente fueran 12 años y quizá para los familiares sea muy poco el tiempo y muy poco el tiempo que pasó para pagar la muerte de tantas personas, pero bueno, la justicia en ese momento eso fue lo que dictó. 12 años, ya está en libertad, han pasado 25. Tenía, recuerdo, 29 años en ese momento. Años. Entonces ahorita ya es una persona adulta. El vivir, hablábamos de la culpa, trabajar con la culpa, justo lo que dices a raíz de lo que te preguntaba, una bendición o una maldición al haber quedado con vida. Si esa culpa no se repara, aunque sea para muchos un privilegio, es decir, sobreviví a un accidente, ajá, sí, del que fui responsable sin querer, fue una mala decisión, muchas personas no pueden con esta carga de la culpa y no saben cómo trabajarla, y muchas veces utilizan estrategias inadecuadas de afrontamiento para tratar de evadir esa realidad que carcome la conciencia, sí, que carcome pues incluso la vida, cuando ojalá y que se encuentre bien, ojalá y que haya encontrado paz y tranquilidad durante sus años de ingreso en el reclusorio y también posteriores, y que haya podido continuar con una vida digna, porque creo que independientemente de, pues, una vez que cometes un error, sí, ya quedas quedas marcado y debes hacerte responsable de las consecuencias de tus actos. Entonces sí debe ser una situación emocional muy fuerte para él y su familia, ajá, señalados por una tragedia, y pues por el otro lado los familiares, donde seguramente quisieran que hubiera permanecido muchos años, sí, también en la cárcel. Sí, porque pues más que nada sí, para ellos él fue el culpable de la situación, él es el responsable principal, sea inconsciente o una mala decisión lo que haya tomado, pero para la familia siempre va a ser tú eres el culpable, y más si pues era tu pareja, era tu hija menor, va solamente a la escuela, o sea, y le quitas la vida, porque pues lamentablemente pues eso es lo que hizo, o sea, hay que quitarle la vida a muchas personas. Para ellos es como castigo total para él. Claro, y en temas así violentos, un accidente y sobre todo esta magnitud se considera un hecho violento. Para las familias sobrevivientes no solamente es cargar con el proceso de duelo de la pérdida, de una pérdida que fue imprevista, una pérdida que fue sorpresiva y violenta, que quizá no se pudo realizar el ritual funerario
de una manera adecuada porque el féretro tuvo que estar cerrado debido Sí. al cómo el cuerpo quedó. Y No sabes si está completo o no. La persona también es como de... Sí, desde en ese tipo de hechos, el trauma que hablábamos hace un momento del estrés postraumático inicia desde el momento en el que me entero de la noticia. Y me acuerdo que quizá mi familiar pudo haber ido ahí. Y siempre mantenemos la esperanza hasta el último momento. Que no lo haya tomado, que haya tomado otro, que se haya ido en taxi, que se haya ido caminando, que sobreviva, que esté en un hospital. Cuando te das cuenta o te informan de la muerte de tu ser querido es un golpe. Sí. Posterior viene el reconocimiento del cuerpo, en donde tengo que acudir a un lugar que es muy triste, y te digo, desde el olor que se percibe, incluso la banqueta antes de entrar, es un olor a y el hecho de ver al ser querido que habías visto horas antes con vida, reconocerlo en un lugar para que puedas trasladarlo al servicio funerario cuando eso es posible. En este caso que hubo personas con cuerpos destrozados. Sí, ¿cómo lo identificas? Si no es por un tatuaje, el color del cabello, de que hasta que la semefote de el antecedente de que pues este es el ADN que encontramos de que en los, no sé, dientes, el cabello o algo así. O sea, todavía de que estás en el duelo de pasó esto, ya sabemos que sí mi familiar sí estaba ahí. Es esperar hasta que puedan entregarte el cuerpo y esperar todo el proceso ahora sí para pues llevar todo este acto funerario de la caja, del entierro y todo esto. Sí, claro. Y se quedan también mucho con esto subiera. Justo en lo que relatabas, le dije que ya no fuera a trabajar. Si yo le hubiera dicho que ese día ya no se presentara o que se presentara más tarde. Si yo le hubiera dicho que se hubiera hecho, y te quedas con todos los hubieras porque creemos que con eso pudimos haber hecho algo e impedido la muerte de nuestro ser querido. Esto nos lleva a otro tema también referente a la hora o la muerte que muchas veces tenemos marcada ya como destino. O dentro de este libre albedrío que existe, pues tomar la decisión de no continuar con tu vida. Pero que muchas veces y con el paso de los años te vas dando cuenta que eso era lo que tenía que ocurrir. Si haces un trabajo terapéutico, ¿no? No cargas estos hubieras a lo largo de los años y quizá le pude haber dicho muchísimas cosas, pero finalmente era algo inevitable, sí. Era como tenía que ocurrir. Sí, pues a veces está marcado también en el destino una línea en la que, pues, tristemente es la situación en la que tienes que fallecer. No todos vamos a fallecer de una manera bonita, no todos vamos a irnos o dormidos o por una enfermedad. A veces te toca y te toca. O sea, no hay otra, no hay más. Puede ver si muchos los hubiera, puedes decir, si lo hubiera dejado 5 minutos más en la casa, si se lo hubiera olvidado el celular o algo, pero pues realmente cuando te toca, eso va a pasar. Y te digo, hay que estar conscientes también no me voy a ir siempre de una manera bonita, o la gente que está a nuestro alrededor va a fallecer de una manera en la que te puedas despedir, porque pues en sí la muerte está a la hora del día, en cualquier momento puede ocurrir y pues ese es el misterio, ese es el misterio y el temor que tanto nos causa la muerte, al no saber en qué momento se va a presentar. Muchas gracias, Tony, por habernos presentado este tema. Y antes de cerrar, ¿a qué le temes, Tony? Al envejecer. El envejecer me da mucho, 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 mucho miedo. Entonces, sí, para mis 40 ya se terminó la vida, está perfecto. Necesito irme joven al cielo, necesito estar de que bien y pues ser un fantasma guapo. Y en este tema específico que te tocó investigar, ¿qué es a qué le temes a partir de haber investigado este trenazo de Santa Catarina? A ese hecho que te comentaba de no poder despedirte de alguien, de que te arrebaten de la nada a un ser querido y no tuviste ni el tiempo de decir adiós, de pues tener este proceso de despedida, del saber que ya no va a estar.
sino que de un día para otro simplemente ya no regresó a casa. Yo le temo muchísimo a imprudentemente causarle daño a una persona, un accidente, por ejemplo, que no nos levantamos, algunas personas sí, pero tienen ya una situación ahí psicológica, criminal. Okay. Sí planean sus crímenes, sí. Pero creo que las personas sanas no despertamos con la idea de hoy voy a matar hoy voy a provocar un accidente y que a alguien. Eso sí me da muchísimo miedo que por una imprudencia justo provoque en una familia o en una persona esto que tú acabas de decir, que su ser querido ya no regrese a casa por una situación que no planeé, que sucedió, que fue un accidente, que fue un incidente. Eso es a lo que más yo le temo en la vida. Sí, porque pues sí es como pues algo impactante también de esa manera. Causar, no sé, que atropellar a alguien. Sí. Que puede pasar de cualquier forma. O sea, no te esperas y ya sea te toca a ti o tú lo provocas, pero pues sí es algo inevitable. Claro. Bueno, podemos evitarlo teniendo precaución, prevención. Pero si está marcado en el destino, quizás no. Ya te tocó. Muchísimas gracias por estar aquí en esta inauguración de la sección. Muchas gracias por invitarme. Espero verte próximamente. Ojalá que sí, esperemos que sí. Con un tema tenebroso. Claro que sí. Tendré preparados muchos temas y espero que sí me inviten. Claro que sí. Muchas gracias, Tony, por estar aquí. Gracias, Blanca. ¿Y ustedes a qué le temen? Déjenos en sus comentarios si es que les tocó presenciar o qué edad tenían, qué estaban haciendo, cómo se enteraron de esta situación tan triste como fue el trenazo, que así se le conoce, el trenazo de la Ruta 120 en Santa Catarina. Si son sobrevivientes, si son familiares de las víctimas, déjenos sus comentarios, cómo les gustaría que recordáramos a sus seres queridos, o algo que se nos haya escapado, algún dato que se nos haya escapado referente a este tema. Déjenos también en sus comentarios a qué le temen en la vida, qué temas les gustarían de los que habláramos en esta sección y en general en este podcast Tópico IM, un podcast de Instituto MEC. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a Tony, gracias a la producción. Los esperamos en la próxima emisión. Mi nombre es Blanca Fernández, soy tanatóloga y nos vemos pronto.